Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a su programa Montgomery al Día. Y como de costumbre, les acompaña Lorna Virgilí, su portavoz hispana de este condado de Montgomery. Bueno, en el día de hoy, fíjense que vamos a hablar sobre el noviazgo. Y es el noviazgo entre los adolescentes. Quizás usted es padre o madre de un adolescente o una adolescente y quizás no sabes que posiblemente en el colegio su hijo o su hija esté emparejado o emparejada, que tenga un noviecito o una enamoradita y usted como padre quizás aún no ha sido notificado formalmente de este tema. Pero bueno, acá en el condado de Montgomery, y sabemos que eso ocurre, y ocurre en las mejores familias. Así que en el condado de Montgomery, fíjese usted que hay un gran interés por parte sobre todo de lo que es el Consejo Coordinador de Violencia Doméstica sobre este tema en particular. ¿Por qué? Porque aparentemente hay cierto nivel de violencia y no necesariamente física, en algunos momentos verbal, entre los jóvenes cuando recién comienzan el noviazgo. Y precisamente para abordar este tema en el día de hoy vamos a estar hablando con Blanca Klein, como ustedes ya saben y conocen a Blanquita. Blanca es nuestra portavoz hispana del Departamento de la Policía. Blanca aún no ha llegado acá a los estudios de Radio América, me acaba de llamar de que está en camino, pero bueno, ya ella va a llegar porque justo estamos promoviendo una conferencia que va a ser en particular y especial para los jóvenes que están atravesando situaciones de noviazgo, que ya están en parejas, y es para más bien aconsejarles cómo tener relaciones saludables a esa joven edad. Así que vamos a tomar la pausa comercial. Cuando regresemos, esperemos que ya Blanca esté acá en nuestros estudios, pero mientras tanto, Rubia, querida, dale a la pausa comercial que enseguida regresamos. Quiero que recuerde el número 311 para que encuentre solución y reciba información sobre todos los servicios que ofrece el Condado de Montgomery. Yo soy Hilda, una de las operadoras del 311 que habla español. Usted nos llama, nosotros tomamos su pedido y lo dirigimos al departamento el cual le va a otorgar el servicio. Muchas veces me llaman averiguando el proceso sobre asistencia médica para sus niños. Yo les proceso el pedido con el Departamento de Salud. ¿Busca un permiso para construir? Llámeme. Estos son algunos de los servicios que nosotros ofrecemos. Aquí hasta le procesamos una orden para reparar un bache en la calle donde usted vive. Yo me llamo Julie y también soy hispana y estoy aquí para servir a los latinos que viven en el condado de Montgomery. Por ejemplo, si usted me llama y necesita alimento, yo les puedo hacer un referido a la organización Maná para que los pongan en la lista de distribución de comida. Si necesita información sobre programas de recreación, también me pueden llamar. ¿Está esperando el bus Ride On? Llámeme, yo le puedo decir cuándo llega el autobús. Llame al 311 y una de nuestras operadoras que habla español le ayudará a procesar su petición de servicio. Y también recibimos quejas. Marque el 311 y oprima el número 1 para hablar con una de ellas. De lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y si prefiere por internet, entonces visite mc311.com las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá de regreso, por esa sintonía. Sobre ese comercial que acaban de escuchar, la Feria de la Salud Ama tu Vida, esa va a ser el día domingo 10 de marzo. Y como ustedes saben, la habíamos promovido acá en el programa anteriormente. Había estado pautada para el mes de octubre del año pasado, pero por situaciones del mal tiempo que hubo en ese momento, la feria fue cancelada. Y yo sé que muchos de ustedes estaban indagando, preguntando qué pasó con la Feria de la Salud. Bueno, ya sabe, ya viene el día 10 de marzo, comenzando al mediodía, y va a ser ahí en el mismo sitio donde estaba pautado originalmente, en el Centro Cívico
en el corazón de Silver Spring, y ustedes ahí van a poder recibir exámenes médicos, como dije ahí en el comercial, desde colesterol hasta diferentes pruebas de salud que pueden hacerse allí mismo en ese día. Como ustedes saben, muchas entidades, hospitales locales son auspiciadores de este evento en particular, que se viene llevando a cabo ya por varios años en colaboración y con el liderazgo de la Coalición Latina de Salud de acá del Condado de Montgomery, dentro de nuestro Departamento de Salud, la cual encabeza Sonia Mora, quien ustedes conocen, ha estado acá en este programa anteriormente. Así que no se la pierdan si ustedes no tienen seguro médico y pues posiblemente hace ya algunos meses que no se hace ciertos exámenes, pruebas de salud, pues esta es una buena oportunidad porque es gratis, completamente gratis. Eso sí, se les recomienda que llegue temprano porque verdaderamente es una de estas ferias de nuestro condado que se llenan de personas que vienen a participar. Habrán actividades como de costumbre también para los niños, así que les invitamos y les exhortamos que el día 10 pues se lleguen allí y va a ser, como dicen, rain or shine, llueva o caiga nieve o lo que sea, cualquiera que sea la situación, supuestamente va a permanecer la feria, no se debe cancelar, pero de todas maneras, ya ustedes saben, los invitamos el 10 de marzo. Y bueno, este fin de semana, precisamente este domingo, día 3 de marzo, hay otro evento, y este es el evento del cual queremos hablar en el día de hoy acá en el programa. Aún continuamos esperando a Blanca Klein. Yo no sé dónde fue a estacionarse Blanca. Acá es difícil el estacionamiento en muchas ocasiones. Yo creo que ya Blanca casi que llega. Pero bueno, este domingo día 3, comenzando a la 1 de la tarde, en el recinto de Germantown del Montgomery College, se va a llevar a cabo lo que es el evento Elige el Respeto. Aquí acaba de llegar Blanca. No te me sofoques, tranquila. Estamos bien, Blanca, siéntate. Oh, muy bien. Estamos bien, estás a tiempo. Elige el Respeto. Básicamente esto es un evento que ayuda a promover el respeto entre los adolescentes, entre los jóvenes, sobre todo cuando comienza la época del dating, cuando empiezan a estar en pareja, que comienzan estos noviazgos de adolescente. Y pues ya creo que es el tercer año consecutivo que esta feria, que esta conferencia se lleva a cabo, ¿verdad, Blanca? Que sí. Lorna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas Efectivamente, ese es el tercer año de la Respira, conferencia. estamos bien. Yo sé que está Muy lloviendo y había mucho la tráfico lluvia, para llegar. De todas maneras, entonces nosotros estamos, la Policía del Condado de Montgomery, la Oficina del Ejecutivo, los sheriffs, el Departamento de Servicios de Familias, están organizando, han estado organizando este evento por los pasados 3 años. Más que todo, esta es una iniciativa que ha hecho la jueza María Elsa Bernard. Ajá. Porque ella, cuando estaba, tú sabes, escuchando juicios, ha escuchado muchos de estos de jóvenes y decía, pero ¿qué está pasando con esos jóvenes que están metiéndose en problemas de violencia doméstica, pandillas? ¿Qué se puede hacer por nuestros jóvenes, por nuestra juventud hispana? Entonces, esa es la razón que se ha empezado a hacer estas conferencias y realmente han tenido mucho éxito. Entonces, ¿qué pasa? Yo trabajando en la policía, escucho casi todos los días llamadas de padres, de madres de familia que me dicen, Blanca, yo no sé qué hacer con mis hijos. Se están escapando de la casa. Ellos, por ejemplo, hace 3 semanas tuvimos el caso de 2 jovencitas que se escaparon de su casa de 12 a 14 años. Entonces, lastimosamente llegaron a dar a un hotel donde las consecuencias no fueron muy gratas, entonces estuvieron fuera de la casa por 1 semana. Los padres de familia me llaman, mis hijos de 11 años no están yendo a las escuelas, llegan tarde a la casa y no saben qué hacer los padres de familia, especialmente con ahora los medios de comunicación social. Sí, déjame decirte, esta es una realidad y es una realidad en nuestro condado de Montgomery, no solamente para los padres hispanos, sino para todos los padres en realidad, porque prácticamente a diario el departamento tuyo de la policía, Blanca, pues emite estos partes informativos en búsqueda de jovencitos y jovencitas por lo general que están desaparecidos, missing. Y esto es casi a diario, esto es casi como una epidemia
entre los jóvenes y en muchos casos pues se van con el novio o con la novia, ¿sí? El director que está ahorita temporal trabajando en crímenes de familia, el lieutenant Carter, el teniente Carter, nos ha dicho en una reunión la semana pasada que el año pasado hemos tenido 1,600 chicos que se han escapado de la casa. Eso fue el año pasado, 1,600. De los cuales muchos han sido hispanos. Entonces, claro, nosotros nos estamos concentrando, yo me estoy concentrando en nuestra querida comunidad hispana. Ahora, ¿qué pasa? Este programa va a ser en inglés, en español, esas conferencias. El cupo de jóvenes americanos que hablan inglés, que están yendo, van a estar en esa conferencia, ya ha pasado el número de 300. ¿Cuántas familias, cuántos muchachos hispanos tenemos inscritos para esta conferencia del domingo, que realmente es un tesoro de información para ustedes? Es una mina de información. Anglosajones ya tienen inscrito a 300. ¿Hispanos cuántos? 6. 6. 6 muchachos hispanos para esta conferencia, que se va a hablar de mitos, se va a hablar de cómo ustedes pueden lidiar con los chicos cuando están en la computadora haciendo texting, sexting. Hay bebidas alcohólicas, una bebida alcohólica nueva que se llama Nuvo, N-U-V chica O, donde es como champán, pero tienen a los muchachos muy embriagados, les toma mucho tiempo el salir de esa bebida alcohólica. Ayer tuve aquí en ese programa a Mary Beth Ayers, que trabaja con el departamento de los fiscales, y les estaba diciendo, porque ella trabaja con la sección de pandillas, cómo los pandilleros están reclutando, Lorna, no solamente a chicos de escuela secundaria. No les interesa a ellos mucho. ¿Por qué? Porque ellos ya se van a salir de la escuela, se van a ir a una universidad o van a ir a trabajar. En cambio, si reclutan a sus hijos que están en la escuela elemental, que están en la escuela media, entonces sacan más millaje de nuestros hijos. Más millaje. Ok, mira, vamos a repartir este tema porque es un tema de mucha importancia para la población. Primero, la conferencia. Padre y madre que nos está escuchando, elige el respeto. Y esto estamos hablando del respeto en familia y también en pareja. O sea, que no es solamente de cómo explicarles a los adolescentes cómo comportarse en el noviazgo y cuáles serían las expectativas de un noviazgo, sino también cómo ser parte del núcleo familiar. Y también cómo respetarse uno mismo. A ellos mismos. Entonces, fíjese, esta conferencia es el domingo día 3 de marzo. Si su hijo o hija, este es el mejor número para inscribirse, ¿verdad que sí? Tienen que llamar a este número y ya se están terminando los cupos. Bueno, no los cupos, pero el día de la registración, entonces tiene que hacerlo lo antes posible. Hoy, mañana, el jueves es el último día. El número de teléfono, aquí está, mamá y papá, anote lápiz y papel, por favor, 240-777-5573. 240-777-5573. Si su hijo y su hija a lo mejor están actuando un poquito diferente, entre comillas, que usted como papá y mamá lo conoce y usted sabe que a lo mejor el comportamiento le ha estado cambiando, usted se acaba de enterar que su adolescente pues tiene un noviecito o una noviecita, esta sería una buena conferencia en que ellos participen, porque van a recibir información profesional de las expectativas y el comportamiento y sobre todo cómo darse el autovalor para elegir el respeto dentro de relaciones saludables. El teléfono 240-777-5573. Hablábamos del tema, Blanca, de los chicos y chicas que se escapan, que desaparecen de los hogares, que la policía busca y finalmente los encuentra en un hotel, los encuentra con el noviecito en algún sitio, con la noviecita, todas esas cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para los padres una vez que se den cuenta, mi hijo no regresó a casa, mi hija no regresó a casa hoy? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el protocolo a seguir para llegar a ustedes, a la policía? ¿Y cuáles son los pasos que ustedes ejecutan posteriormente? Primeramente, tienen que llamar. Si su hijo no llega en un espacio de horas, ¿cuántas horas hay que darle a eso? Por lo menos unas 4 horas, 5 horas. Y también depende dependiendo de la edad, porque si el chico tiene 14 años, 11 años, entonces a una diferencia, si el muchacho tiene 16, 17 años, y es ya diferente. Conduce, exacto. Pero no lastima, no nos molesta a nosotros que nos llamen al 911 y ellos van a los que ya toman las llamadas en el 911, los radioperadores, van a decirles a ustedes si vamos a responder o no. Nosotros siempre respondemos cuando son muchachos que se escapan de la casa. Ahora, tengan confianza en la policía, ábranos la puerta.
expliquen a los oficiales exactamente todo lo que está pasando. No habla inglés, muy bien. Díganos que habla español y nosotros vamos a tener oficiales o alguien del banco de idiomas que les van a hablar en español. Entonces, tienen que saber ustedes con qué ropa estaban usando sus hijos, con qué personas estaban la última vez que los han visto para que empiece la investigación. Eso es importante, con qué personas estaban la última vez que lo han visto. En muchos casos, a veces nosotros los padres ni siquiera conocemos quiénes son los amigos de nuestros hijos, mucho menos los amigos del colegio. Absolutamente, y ese es un problema. Queridos padres, si sus hijos quieren ir al shopping mall, quieren ir a fiestas, que vayan, pero ustedes tienen la obligación, ustedes son la autoridad, somos amigos, podemos jugar, divertirnos con nuestros hijos. Bueno, yo no soy amiga, yo soy la madre. Nosotros somos la autoridad máxima. En mi casa yo soy la jefa, yo soy la autoridad máxima. Usted es la autoridad, Exacto. Usted puede lidiar, usted puede jugar, qué se va a hacer con sus hijos, charlar, pero usted es la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Mamá, yo quiero ir al cine con Juan. Perfecto. ¿Quién es Juan? Nombre, teléfono, Exacto. Dirección, nombre de la ama. Quiero una fiesta, muy bien. Yo te voy a llevar, yo te voy a recoger nombre, teléfono, dirección. Señora, llame usted a la casa y pregunte, ¿va a haber una fiesta en su casa? ¿Va a haber supervisión? Va a haber bebidas alcohólicas. Sí, porque ese es el otro tema, que sobre todo los que están en bachillerato, los jóvenes de bachillerato, high school, las fiestecitas, pues ya empiezan a tener las celebraciones ya no solamente con soda, empiezan a incluir las bebidas alcohólicas. ¿Cuál es el papel nuestro como padre que tenemos que hacer? Llamar a la casa de las personas donde va a estar la fiesta y preguntar. Nosotros les aconsejamos que llamen ustedes mismos y digan, mi hijo va a ir a su casa, va a haber bebidas alcohólicas, en fin. Ahora, el jefe de la policía, Tom Manger, dice que ustedes sepan recomienda que ustedes sepan dónde están sus hijos en todo momento. Eso es así. Blanca, dame un instante porque tenemos a Iris Argueta en la línea telefónica, que Iris, como ustedes saben, nos trae la última información desde el Consejo Municipal. Así que muy buenas tardes, Iris. Bienvenida. Buenas tardes, Lorna, y buenas tardes a todos. Bueno, tengo noticias del Consejo que continúa sus esfuerzos para mantenerse más al tanto con la comunidad. Por eso llevará a cabo una reunión municipal para todo el público el miércoles 13 de marzo en el Teatro AFI de Silver Spring, que está en el 8623 de la calle Coalfield Road, en el centro de Silver Spring. El propósito de la reunión es conocer más a fondo las preocupaciones de la comunidad con respecto a los temas que más les afectan, incluyendo la educación, las escuelas públicas del condado, el estado de la economía de la región, el transporte, la seguridad pública y la planificación del presupuesto operativo para el año fiscal 2014. La presidenta del Consejo, Nancy Navarro, dice que la reunión es una iniciativa para que todos los residentes del condado puedan estar más al tanto de todo lo que sucede, ya que muchas personas no pueden asistir a las reuniones del Consejo porque normalmente se llevan a cabo durante las horas de trabajo. De modo que aquellos que están interesados en asistir, la reunión comenzará a las 8 p.m. el martes 13 de marzo y será grabada para transmitirse en fechas posteriores por medio del canal 6 en Comcast y 30 en Verizon. Para más información pueden llamar al 240-777-7931. Y por otra parte... déjame preguntarte, Iris, esta reunión comienza a las 8 de la noche, un poquito tarde. ¿Hasta qué hora va a durar? ¿Se sabe cuántas horas va a ser? Me parece que es una reunión tipo audiencia pública. Ajá. No creo que dure más de hora y media a 10 de la noche. Me parece que tiene un destinado de 1 hora a hora y media. Ok, perfecto. Y eso, en realidad, darle oportunidad a las personas que trabajan tarde para que puedan asistir, ¿me entiendes? Porque por eso la están haciendo en la noche. Así que se espera que todo el mundo pueda participar. La otra cosa que ha sucedido es que la presidenta del Consejo testificó la semana pasada ante la Asamblea de Annapolis porque se están viendo la posibilidad de crear ingresos para poder costear los proyectos de transporte. Así que el Consejo está viendo la posibilidad de apoyar la iniciativa de aumentar el impuesto sobre la gasolina y el impuesto sobre las ventas. Así que les mantendré más al tanto a medida que la medida se desarrolla, esta iniciativa en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Iris. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y sí, también el Ejecutivo Leger estuvo la semana pasada en Annapolis testificando frente al Senado, en la capital estatal, sobre este tema para que se puedan crear fondos adicionales para ciertos proyectos de transporte, incluyendo la línea púrpura del tren. Gracias, Iris. De regreso acá con Blanca Klein en los estudios. Blanca,
este tema es un tema bien controversial porque muchas veces pues los padres ni sabemos. Yo honestamente soy madre, mi hijo tiene 16 años y un buen día llegó a mi casa y me dijo, ¿qué estamos haciendo el fin de semana, mam? y le digo yo, bueno, las rutinas necesarias, tu clase de guitarra, tu clase de karate y yo tengo algo de trabajo. No, porque es que yo quisiera que tú vayas a casa de la mamá de fulana, no voy a decir el nombre de fulana, para pedirle permiso para que nosotros nos podamos ver después del colegio. ¿Cómo que podamos ver después del colegio? ¿De qué me estás hablando? Esto fue el año escolar pasado, o sea que tenía 15 años. Sí, porque fíjate que ella es mi novia en el colegio y yo quisiera verla después del colegio. Oh, novia en el colegio, yo no sabía que tú tenías novia en el colegio. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Hace como 2 meses que somos novios en el colegio. Aquello me tomó por sorpresa, por supuesto que pusimos los motores familiares en marcha para conocer a la chica, los familiares de la chica, etcétera, y estar involucrados en esta presunta nueva relación que mi hijo por primera vez tenía su primera noviecita. Pero sí, me tomó de sorpresa de que ya él llevaba 2 meses agarradito de mano con una chica en el colegio y yo no lo sabía. ¿Qué tienen que hacer los padres? Porque como te digo, como me tomó de sorpresa a mí, así le debe tomar a todos el resto de los padres. Pero te ha dicho, te ha comunicado eso. Sí, él me informó formalmente porque la quería ver fuera del colegio. Claro, pero entonces eso quiere decir que tú tienes comunicación con tus hijos. No, lo que quiere decir es que tengo las llaves del auto, soy la que manejo. Bueno, pero de todas maneras tienes comunicación con tus hijos. Sí, la comunicación existe. Entonces, ¿qué está pasando, queridos padres, mamás? No hay comunicación con los hijos. Nuestros hijos llegan a la casa, ¿cómo estás? ¿En la escuela? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido en la escuela? Bien. Bien. ¿Has comido? No. ¿Quieres esto? Sí. Comen, se entran a sus cuartos, a la computadora, al internet. Nosotros no sabemos qué están hablando, qué están haciendo. Pueden estar horas en el internet y no tenemos ninguna idea quiénes están hablando con nuestros hijos. Pueden ser una persona, un chico o chica que se haga pasar de 15 años y tiene 28 años, 30 años, no sabemos. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que se va a hablar en esta conferencia acerca de los medios sociales. No todos tenemos computadora, no todos tenemos internet, no todos sabemos textear, pero es importante que nosotros tengamos esas herramientas para poder lidiar con estas situaciones con nuestros hijos. Eso es importante. Así que, una vez más, madre y padre que nos escuchan el día de hoy, acá lo acaba de decir Blanca, 300 anglosajones inscritos, 6 hispanos. 6 hispanos. Es triste. 6 hispanos. Es muy triste. Lo repito 3 veces, debería repetirlo 6 veces. Porque es triste verdaderamente, sobre todo cuando las cifras indican que en muchos casos los chicos que se escapan, 1,600. que se van de la casa, 1,600. pues muchos son nuestros hijos, los latinos. Exacto. Y yo testifico a eso porque yo veo los partes de prensa que emite la policía y muchas veces los apellidos son Rodríguez, Fernández, Martínez, Pérez. Son los apellidos de nuestros hijos. Exacto. Así que usted, mire, esta es su misión el día de hoy. Cuando llegue a casa esta noche a la hora de cenar con sus hijos, pregúntele, ¿tú tienes novia o novio en el colegio? A lo mejor ya usted sabe que tiene esa relación de adolescente y es normal que tenga la relación. Claro, pero lo que pasa es que una cosa que los padres tienen que entender es que previamente todavía hay machismo. Si ella no es mía, no es de nadie. Aparte de eso, jovencitos. A los jovencitos. Wow. Se están mandando textos porque ya no se hablan por teléfono, entonces nosotros no sabemos qué se están diciendo esos chicos, entonces pueda que les esté amenazando, ya haya empezado un caso de violencia doméstica en sus hijos y ustedes no tienen la menor idea. ¿Esas conferencias no se dan todos los días, todos los meses? No. Es una vez al año, es carísima, mucho tiempo que se dedica y se dispone, muchas personas entregadas a conseguir dar información para sus hijos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Es una tarde, un domingo? El domingo día 3, este fin de semana, este domingo, comenzando a la 1 de la tarde, va a ser en el recinto de Montgomery College de Germantown. Inscríbase ahorita mismo, 240-777-5573. 240-777-5573. ¿Esta es la línea tuya? No. Esa es la línea que tienen que las personas llamar para inscribirse porque se les va a poner a los chicos según a sus edades, entonces necesitan información. Y para participar, fíjese, los chicos desde
sexto grado hasta el doceno. Desde sexto hasta el doceno grado pueden participar los jovencitos y jovencitas. 240-777-5573. No se van a arrepentir, hay una orquesta rockera, me parece, ahí van a haber diferentes va a haber pizza, sodas y va a haber rifa. pizza. Una tarde de 4 horas que ustedes van a encontrar información increíble para sus hijos, van a poder hablar con personas expertas. Me siento muy orgullosa de decir que mi hijo va a ser uno de los panelistas, él es trabajador social y trabaja en una escuela de consejero en Washington, D.C., él estará, yo también voy a estar ahí. Quiero conocerlos, vengan, nos saludamos y yo quiero que ustedes tengan esta información porque un muchacho, una muchacha puede destrozar la vida de nuestros hijos en espacio de horas. No, déjame decirte, porque en las relaciones estas de adolescentes a veces son bastante fuertes. hemíferas, bastante rapiditas y reciclables. Entonces la chica, la noviecita, lo deja y se busca otro y el muchacho queda herido o viceversa. Y eso es muy común, cómo ellos pueden también lidiar cuando pues lo dejan por otro o por otra Claro. de inmediato, porque esto ocurre muchísimo. A mi hijo, la chica lo dejó por otro. Pero- Gracias a Dios que lo dejó. Pero hay otra preocupación que nosotros tenemos aún más grande, que esas chicas jovencitas ¿Y lo de del 14, sexo? 15 años, 13 años, se están yendo con hombres adultos porque les están dando computadores, les están dando celulares, haciéndoles regalos, y es ahí donde se escapan las chicas y puede Claro. después haber un peligro de tráfico humano. Así que, queridos padres, queridas mamás, Lorna, nos pongamos las pilas. Estos son temas serios. Tenemos que tomar café y despertarnos porque estos chicos necesitan nuestra ayuda. Nosotros hemos sido jóvenes, hemos tenido nuestras Pero épocas. eran otros tiempos eran también. entonces Eran otros nosotros como tiempos. padres de familia hispanos no entendemos y no sabemos la las cultura dinámicas americana de lo que está pasando, aquí. ahorita en este momento con la tecnología y con los depredadores Y la existentes. cultura también, nuestra cultura. Y la nuestra mezclada con otras culturas. Por Claro. ejemplo, mi hijo en particular, su primera noviecita era de otra cultura que no tiene nada que ver con la nuestra hispana. Tuvimos mucho aprendizaje en ese caminar y créeme, muchísimas sorpresas. Así que ustedes que nos están escuchando, mamá y papá, no le queremos asustar. Bueno, Blanca- quién sabe, es bueno que se asuste. Blanca, ustedes la conocen, lleva muchísimos años con la policía. Ella con este tema de la violencia doméstica es casi que galardonada acá en nuestra comunidad. Y este ya no es un tema que es para cuando usted se casó y ya está casado, que su esposo, bueno, resultó ser un agresor. No, esto ya está comenzando mucho Sus más hijos, temprano sus hijos. en las relaciones de los adolescentes. Y este es un buen foro para que sus hijos elijan, seleccionen el respeto, se den a respetar en estas relaciones, aprendan las técnicas y ellos se den valor, a la vez que para que usted, mamá y papá, se entere de lo que está pasando en el mundo exterior, sobre todo con todas estas cosas de la tecnología. Y también empiecen a respetar a sus padres. Ahí ellos van a tener esa información, Es esa que herramienta. de ahí es donde viene todo. Respeto a Absolutamente. Dios y sobre todo honra a madre y padre. Así que ya saben, este domingo 3 de marzo los esperamos 1 de la tarde en el recinto de Montgomery College de Germantown. Inscríbase ahorita mismo, 240-777-5573. Dígamos una vez más el teléfono. 240-777-5573. 240-777-5573. Por favor, madre y padre que nos escuche, tome acción, hágalo hoy mismo. No deje así medio que a la deriva las relaciones emocionales de sus hijos. Nos tenemos que despedir. Ahora rapidito, van a tener una máquina que les va a contestar. Den la información en español y alguien les va a llamar por teléfono de vuelta en español. Así que no piensan que dando el mensaje ustedes se han olvidado o alguien se va a olvidar. Les van a contestar Ok. y quiero verlos el domingo. Ok, ya ustedes saben. Y bueno, nos tenemos que despedir. Ya la rubia me está diciendo bye bye. Para cualquier información sobre nuestro condado, como de costumbre, montgomerycountymd.gov o llamar a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí y por favor, elijan el respeto para sus hijos y su familia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lorna. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.